Muy buenas, esto es un vídeo para segundo de bachiller en el que explicaremos la formación de imágenes en lentes delgadas. Paso a poneros el PowerPoint, me echaréis de menos, lo sé. He descubierto que el puntero se graba, así que lo usaré, que creo que será de ayuda. Os dejaré los PowerPoints también linkados al vídeo para que podáis consultarlos, ¿vale? Mirad, vamos a hablar de lentes ideales o lentes delgadas. ¿Qué es una lente delgada? Una lente delgada es aquella cuyo grosor es despreciable comparado con el rayo de curvatura. En este caso tenemos una lente biconvexa, ¿sí? Es convexa y convexa, ¿sí? Y su grosor es mucho más pequeño que su radio de curvatura. Hay un cierto punto en el cual este grosor respecto a estos radios de curvatura es tan pequeño que podemos considerarlo nulo. Y es el caso en el cual nos encontraremos ante lentes ideales o lentes delgadas. En física de segundo de bachiller solo utilizamos este tipo de lentes, así que pasamos para adelante. En las lentes delgadas podemos aplicar lo que se llama la aproximación paraxial, y esto es lo más importante de esta parte. La aproximación paraxial dice que cualquier lente delgada, si recibe un rayo de luz que pase por su centro óptico, este atravesará la lente sin desviarse. Y que si un rayo incide perpendicularmente a la lente, o lo que es lo mismo, paralelo al eje óptico, convergerá hacia el foco de la lente en caso que se trate de una lente convergente, damos en cuenta que estas flechas apuntan hacia afuera, o divergerá desde el foco en el caso de las lentes divergentes. Ved que estas flechas apuntan hacia adentro, así que es una lente divergente, ¿vale? Vamos a repetirlo porque esto es lo más importante. Recordad, eje óptico, la lente, vigilamos el tipo, ¿sí? Todo rayo que parta de un punto y pase por el centro óptico directamente no se desviará. Y si el rayo es paralelo al eje óptico, que realmente eso es porque ponemos la lente perpendicular al eje óptico, lo que realmente pasa es que si el rayo es perpendicular a la lente, ese rayo enfocará o pasará por el foco, convergerá hacia el foco o divergerá de este. Lentes convergentes, lentes divergentes. Esto ya lo vimos en el tema de lentes, ¿vale? Repasadlo si es necesario. Con esto está todo hecho. Vamos a verlo. Lo primero es entender la aproximación paraxial. Es una aproximación, esto no es cierto al 100%, aunque el fallo que provoca es mínimo y para ciertos tipos de lentes el error es más que aceptable. Os he hecho dos diagramas con el simulador para que veáis que esto realmente no funciona así. He hecho una lente delgada, pero que no es ideal, ¿vale? Si os dais cuenta, pues tiene un grosor bastante pequeñito, pero claro, cuando intento incidir sobre el eje óptico, ved que esta línea intenta incidir en el eje óptico, golpea en un punto que no es justo la zona en la cual la lente tiene las caras que son plano paralelas entre sí. Aquí hay una pequeña curvatura ya. Y por tanto, la refracción no es perfecta y cuando sale la refracción no compensa el ángulo y entonces este ángulo de entrada es distinto a este ángulo de salida. No lo parece, pero miradlo despacio. Este encaja perfectamente en la cuadrícula, mientras que este ya no, ¿vale? Como veis es un error mínimo, pero está. Y de hecho, el rayo no sale por el mismo punto ni a la misma altura, ¿sí? Recordad que debería pasar por la recta x igual a y, en este caso, ¿sí? Y no lo hace al salir. Esto es porque la lente no es ideal, es una lente real. Incluso si considerásemos las lentes las caras plano-paralelas, ¿sí? El grosor de la lente también influye. Esto lo vimos en el tema de lentes. Vale que el ángulo, si las caras son plano-paralelas, sigue siendo el mismo, ¿sí? Mirad que este ángulo y este ángulo es el mismo, pero la línea de transmisión se ha visto alterada. ¿Por qué? Porque el grosor de la lente está provocando ese desviamiento. ¿Qué pasa? Las lentes delgadas suponen
o se suponen que son suficientemente finas como para que esta distorsión sea mínima, ¿vale? De hecho, la lente delgada ideal es infinitamente delgada, ¿vale? Entonces, esto es simplemente para que entendáis un poco qué significa esta aproximación paraxial y que sepamos que es una aproximación, pero que podemos usar, ¿vale? El error es mínimo. Entonces, vamos a ver cómo se forman imágenes en lentes delgadas ideales. Mirad, aquí tenemos un objeto que está emitiendo luz. Esto no es que sea una bombilla, esto puede ser cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo, vuestra mano. Si tenéis la luz encendida, la luz de la bombilla o del sol incide sobre vuestra mano y hace una reflexión difusa. La luz que se refleja desde la mano va a vuestros ojos y ahí veis una imagen de esa mano, ¿sí? Entonces, este objeto lo que está representando es esa reflexión difusa, esa luz que emite hacia todos lados y que cualquier persona que reciba uno de estos rayos será capaz de ver el objeto. Si aquí hubiese un muro, pues yo no puedo ver el objeto porque me taparía ese objeto, ¿vale? Ese rayo no llegaría a mí. Algunos de estos rayos pueden ser atrapados por la lente y este es el caso de una lente convergente, así que los rayos convergen a un punto y se forma una imagen. Y aquí mucha gente comete el error de considerar que esto es el foco. Esto no es el foco. Esto es la imagen de este objeto. Este objeto tiene esta imagen. ¿Por qué la gente se confunde con el foco? Porque los rayos convergen aquí. Pero daos cuenta que el foco no es donde convergen los rayos, sino donde convergen los rayos que entran perpendiculares a la lente. Y daos cuenta que ningún rayo de los que he pintado son perpendiculares a la lente. El que más podría serlo es este, que es ligeramente ascendente, ¿sí? Y por eso pasa bastante cercano al foco, pero no completamente encima del foco. Recordad que las distancias focales que estoy utilizando en estas lentes es de 100 milímetros. El foco está aquí, en el eje óptico a la distancia focal, ¿vale? Es decir, ahora mismo no hay ningún rayo que esté pasando por el foco, ¿vale? De hecho, cuando hacemos una imagen, yo he pintado unos cuantos rayos, pero podríamos pintar más. Realmente la luz se comporta como aquí a la derecha. No hay unos rayos en el cual si tú te pones entre estos dos rayos o entre estos dos rayos, tú no ves nada. ¿Qué pasa? Solo ves el objeto si estás aquí o aquí y entre medias no. No, realmente tú ves el objeto en cualquier posición en la cual puedas establecer una trayectoria recta entre ellos, ¿no? Entre el objeto y tú. Entonces, daos cuenta que todos los rayos que alcancen la lente van a converger en su imagen. Esto es muy útil, porque realizar estos cálculos para cada uno de los rayos podría ser muy complicado. Daos cuenta, habría que calcular este ángulo de incidencia, calcular el ángulo de refracción con ley de Snell, suponiendo que la lente es ideal. Si fuese real, serían cálculos incluso de doble refracción al entrar en la lente y al salir de la lente. Entonces, esto podría ser muy complicado numéricamente. Pero claro, si todos los rayos convergen en el mismo punto, me van a bastar dos rayos para establecer el punto en el que convergen, ¿sí? O en el que se cortan. Entonces, voy a utilizar la aproximación paraxial para conseguir esos dos rayos que voy a llamar rayos principales. Uno que sale de la fuente hacia la lente en dirección perpendicular a la lente y que convergerá hacia el foco o divergerá de este, y otro que irá hasta el centro óptico y no va a variar su dirección. Vamos a verlos. Perdón. Lo primero es establecer un poco cómo vamos a hacer la representación para estos rayos. Y entonces vamos a hacer un sistema óptico en el cual pintemos el eje óptico que se representa en la dirección del eje X, ¿vale? Y cuando apliquemos la ecuación de Descartes tendremos en cuenta que esta zona es la zona negativa y que esta zona es la zona positiva. El eje Y no se coloca simplemente una línea vertical que representa la lente. Esto es la lente y este es su centro óptico, en el que recae el origen de coordenadas, ¿vale? Colocaremos unas flechas para indicar si la lente es convergente o divergente. Recordad, si la flecha apunta hacia afuera o alejándose del centro óptico, la lente es convergente. Dos razones. Los rayos convergen hacia el foco, mirad cómo la línea apunta hacia el foco, ¿sí? O también porque sus extremos son estrechos y en cambio
su centro es más grueso, mirad cómo la forma estaría haciendo pues la forma de la bicóncava, ¿sí? El foco de una lente convergente se coloca a la derecha, esto es de vital importancia. Lente convergente, foco a la derecha, y se coloca a la distancia focal. ¿Que nos la dan? Lo pintamos. Que no, simplemente ponemos un punto en una distancia indeterminada y lo dejamos como incógnita. Y el objeto siempre vamos a pintar como una flecha vertical que representa la altura de ese objeto y todos los puntos que formarían el objeto. De todas maneras, solo nos va a importar el extremo superior de esta flecha, dado que si sabemos la posición de la imagen de este punto, podremos extrapolar la del resto. En todos estos diagramas, la propagación de la luz va de izquierda a derecha, y esto es muy importante para entender lo que es una imagen virtual. Lo veremos luego, ¿vale? Para lentes divergentes solo cambia dos cosas. La primera, la representación de la lente. Ahora ya las flechas apuntan hacia el centro óptico, ¿sí? Hacia adentro. Daos cuenta cómo marca que los extremos son más anchos y el centro es más estrecho, ¿sí? O también podríamos entenderlo como que marca la dirección divergente de los rayos. Ved cómo el rayo lo que hará es diverger, separarse, ¿vale? Vital importancia. El foco de una lente divergente se coloca a la izquierda. La distancia focal, la distancia de la lente al foco. Y cuando apliquemos la ecuación de Descartes, este foco tendrá una distancia focal negativa. Daos cuenta que está en la zona negativa del eje X, ¿sí? Llamado eje óptico, ¿vale? Nuevamente el sentido de propagación de la luz será hacia la derecha. Vale, vamos a aplicar la aproximación paraxial para un objeto colocado en un sistema con una lente convergente. Vale, sea la lente convergente o la lente divergente, el rayo principal, el primer rayo principal, va desde el extremo superior del objeto hasta el centro óptico, ¿vale? Podría pintar infinitos rayos, pero este sé por dónde va, no tengo que hacer ningún cálculo. Si va desde la parte superior del objeto hasta el centro óptico, simplemente seguirá recto. Porque si aplicamos la aproximación paraxial, ese rayo no sufre desviación ninguna, ¿vale? En una lente divergente, las flechas apuntarían hacia adentro, hacia el centro óptico, ¿sí? Pasaría lo mismo. Si el rayo va del objeto o de cualquier punto hasta el centro óptico, pasa sin verse modificado. Recordad que esto solo pasa en lentes ideales, ¿vale? En cambio, el segundo rayo principal es el que vamos a trazar en dirección paralela al eje óptico. Y a mí esta definición no me acaba de gustar. Prefiero decir que es perpendicular a la lente. ¿Por qué? Porque siempre vamos a pintar esto así y entonces, claro, un rayo paralelo al eje óptico va a ser perpendicular a la lente. Pero recordad que las lentes convergentes y divergentes lo que hacen es hacer converger hacia el foco o diverger desde el foco rayos que entran perpendiculares a esa lente, ¿vale? Os invito a que cojáis el simulador y que lo veáis. Si pusiésemos la lente en esta dirección, los rayos que convergerían al foco serían a estos que van en esta dirección, que serían perpendiculares a la lente. Ahora, como todos estos esquemas van a ser siempre eje X, eje óptico y perpendicular la lente, pues claro, pues podremos tirarlo en horizontal y al ser horizontal será paralelo al eje óptico y perpendicular a la lente. ¿De acuerdo? Entonces, rayo perpendicular a la lente converge hacia el foco, ¿sí? Podríamos pintar 100.000 rayos, pero es que solo hay uno que parta desde el punto del objeto y que sea perpendicular a la lente. Este, el segundo rayo principal, y converge al foco. Un rayo que saliese aquí, pues divergiría, pues vete tú a saber, pues a lo mejor por aquí. Pero este no tenemos ningún tipo de duda, aplicamos aproximación paraxial, entra perpendicular a la lente, converge al foco. El lente divergente, lo mismo, perpendicular a la lente, paralelo al eje óptico, y diverge desde el foco. Recordad, lente divergente, foco a la izquierda, ¿sí? Este rayo es el rayo prolongado, ¿vale? Esto simplemente sería, si nos pusiésemos nosotros aquí a mirar el objeto desde la lente, desde donde nos parecería que viene la luz, porque para nosotros la luz viaja en línea recta, ¿sí? Esto es muy divertido en los laberintos de espejos, sobre todo con niños dentro. Bien, formación de imagen. Claro, si hemos dicho que los haces se van a intersectar en un punto, con 2 puntos me basta. Vamos a hacer una lente convergente a ver
¿Cómo se forma la imagen? Tengo este objeto y tiro los dos rayos principales. El primer rayo principal, lo tiro hasta el centro óptico y no se desvía. Segundo rayo principal, perpendicular a la lente y directamente converge al foco. Recordad, las lentes que estamos utilizando en este programa ahora mismo son siempre de distancia focal 100 para que no os liéis. Así que si esto está en 300, el foco está en 400. Así que cojo la regla, punto, punto y estiro. ¿Sí? ¿Dónde convergen? Aquí. Pues aquí es la imagen de este punto. El objeto genera una imagen en este punto. Podríamos hacer cada uno de estos puntos, hacer lo mismo y ver cómo cada punto va formando uno de estos. Pero no hace falta. Si este punto está aquí, el resto van a estar aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa con una lente divergente? Lo mismo. Pongo mi objeto, primer rayo principal, hacia el centro óptico, lo estiro, segundo en horizontal y diverge desde el foco. ¿Vale? Daos cuenta que aquí la imagen no se va a formar por la intersección de estos dos rayos, pero si prolongamos este rayo hacia la izquierda, sí que vamos a encontrar aquí una intersección. Esto es muy importante y lo veremos con detalle más adelante, ¿vale? Pero esto es una imagen virtual. Jamás podremos poner aquí una pantalla y ver una imagen proyectada, sino que si nos ponemos a la derecha y miramos por esta cara de la lente hacia el objeto, veremos esta imagen. ¿Por qué? Porque llegarán a nuestros ojos estos rayos de luz que nos parecerán que vienen en línea recta desde este punto, ¿vale? Pero hablaremos de ello más adelante. Hay situaciones en las que no se forma imagen, ¿vale? El resultado es o bien una imagen difusa, descentrada, o simplemente que no se forma una imagen proyectable, como hemos dicho, pero sí se forma una imagen virtual que nuestro cerebro podría interpretar, ¿vale? Vamos a ver estas dos situaciones. La primera es con una lente convergente que se encuentra a una distancia igual a la distancia focal. Esto no hace falta que lo memoricéis, ¿vale? Mirad, coloco mi objeto y entonces primer rayo principal hacia el centro óptico, pasa sin desviarse y después desde el objeto en dirección perpendicular a la lente, sí, en horizontal, y lo hago converger al foco, que está aquí, distancia focal 100, ¿verdad? Así que lo hago converger y lo extrapolo. Mirad estas dos rectas, ¿cómo son? Son paralelas. Y entonces en ningún momento se van a cortar, ni siquiera si las extrapolo hacia atrás, si las prolongo hacia atrás, van a cruzarse, son rectas paralelas, por definición no se cortan. Resultado, no se forma ningún tipo de imagen, ni real ni virtual. Solo tendré como resultado eso, luz difusa, imagen desenfocada. En cambio, en lentes divergentes o en convergentes con objetos más cercanos al foco, a la distancia focal, veréis que se forman otro tipo de imágenes, pero que nuevamente la imagen como tal, la intersección de los rayos que provienen del objeto, no se da. Vamos allá. Tengo una lente convergente, la parte de abajo se ve que la he cortado. Tengo aquí el objeto y primer rayo principal del objeto al centro del objeto, tiro recto y va hacia aquí. Y aquí del objeto, perpendicular a la lente, en horizontal, ¿sí? Y como el foco está aquí, proyecto desde este punto hasta aquí y tiro. Estos dos rayos son divergentes, jamás se van a cruzar, pero las líneas no son paralelas. Así que si proyecto hacia atrás, y digo hacia atrás porque la luz se propaga en esta dirección, se propaga de izquierda a derecha. Si yo proyecto hacia atrás, encuentro un punto de intersección. ¿Qué significa esto? Si yo me pongo aquí a la derecha a mirar el objeto a través de la lente, voy a recibir estos rayos y estos rayos parecerán que vienen de aquí, de este punto. Mi ojo va a interpretar que estos rayos vienen en línea recta desde aquí y que este rayo viene en línea recta desde aquí y por tanto lo que voy a ver es una imagen mucho más grande que el objeto, que va a estar orientada exactamente igual, en vertical, pero que jamás voy a poderla proyectar porque esa intersección física entre los rayos no existe. Es una ilusión óptica que me genera mi cerebro al entender que estos rayos que recibe el ojo vienen de un punto que se encuentra a la izquierda de esa lente, más atrás que el objeto. En una lente divergente lo mismo. De hecho, en las lentes divergentes todas las imágenes que se forman son virtuales, ¿sí? Rayo principal del objeto al centro de óptico, no se desvía,
y este perpendicular a la lente y se diverge desde el foco. Recordad, distancia focal 100, así que el foco está aquí y diverge desde el foco. Este punto, 1. Entonces, nuevamente, este rayo y este rayo son divergentes. No se van a cruzar nunca. Pero si extrapolo, si prolongo hacia atrás este rayo, sí que veo aquí que hay una intersección entre esos dos puntos. Por lo tanto, si yo me pongo aquí y miro el objeto a través de la lente, lo que veré será un objeto más pequeño que tiene la misma orientación y que me parece que viene realmente, o sea, esto es fruto de que estos rayos me parece que vienen de aquí y me parece que vienen de aquí, ¿vale? Esto es muy importante que lo entendáis, por favor, dedicarle un tiempo, ¿vale? Tipos de imágenes y con esto acabamos. Hay 3 clasificaciones en función del tamaño, en función de la orientación y en función de si son proyectables o no son proyectables. Relación del tamaño, muy sencillo. Si el tamaño es el mismo, la proporción es natural, ¿sí? O la escala es natural. Daos cuenta, este mide 100 y esto mide 100. Esto pasa con lentes convergentes con objetos que están colocados al doble de la distancia focal. Si la distancia focal fuese 400, pues a 800 pasaría esto. No hace falta que lo memoricéis, ¿vale? Pero básicamente, mirad, hacemos objeto centro óptico, extrapolo, ¿sí? Y perpendicular a la lente, converjo en el foco que está sobre el eje óptico a la distancia focal, ¿sí? Y entonces intersecta aquí, daos cuenta que la imagen es esta y su tamaño es el mismo. ¿Qué pasa si la imagen sale mayor? Pues que hablamos de una imagen ampliada. Nuevamente, esto es una lente convergente en la que hemos hecho el rayo principal aquí, el rayo secundario, el segundo rayo principal aquí, perpendicular a la lente, convergiendo al foco. Daos cuenta que los rayos son divergentes, no van a cortarse, pero que si os prolongo hacia atrás, intersectan aquí y por tanto me generará una imagen virtual. Me parecerá que los rayos vienen de este punto, ¿sí? ¿Cómo es la imagen? Muchísimo más grande, ¿sí? Lo vemos claramente. Y también podríamos utilizar una lente convergente a una distancia mayor que el doble de la distancia focal. Daos cuenta, si es 100, pues esto es 100, 200, un poco más, ¿sí? Entonces este objeto está a más del doble de la distancia focal y que voy a obtener una imagen más pequeña. Daos cuenta, esta mide 100 unidades y esta mide 600, ¿sí? Pero ojo, nuevamente, no hay que memorizar nada. Trazo el rayo principal, trazo el segundo rayo principal, perpendicular a la lente, convergiendo en el foco, intersecto y lo veo, ¿sí? ¿Qué nos va a decir si es natural, ampliada o reducida? Pues la relación que hay entre el valor de la altura de este objeto y esto. De todas maneras, con la ecuación de Descartes veréis que es mucho más sencillo, incluso hasta hay una ecuación para calcular la magnitud, que básicamente es una semejanza de triángulos, según lo de la ESO. Según su orientación, más fácil aún, si la imagen y el objeto tienen la misma orientación, ¿veis? Vertical y hacia arriba, la imagen es recta. Y en cambio, si el objeto y la imagen tienen una orientación distinta, es decir, esta es hacia arriba y esta es hacia abajo, las dos son verticales, pero esta es hacia arriba, esta es hacia abajo, la imagen es invertida. De hecho, en vuestro ojo, la imagen que se forma en la retina es invertida y vuestro cerebro la gira, ¿vale? Muy sencillo, todas las Is que nos salgan positivas van a ser rectas y todas las que estén por debajo del eje X, es decir, con I negativa, van a ser invertidas, ¿vale? Y luego, en función de pueden ser proyectadas o no, es decir, imágenes reales en las cuales hay una verdadera intersección entre los rayos de luz y, por tanto, si yo pudiese seguir una pantalla o una pared, ¿sí? Esa imagen puede proyectarse, o imágenes virtuales, que son imágenes que no puedo proyectar, daos cuenta que estos rayos son divergentes, pero que si yo me pongo al otro lado de la lente del objeto, sí, me pongo en el lado de la derecha y miro hacia el objeto a través de la lente, estos rayos me van a parecer que vienen de este punto y por tanto se va a formar un objeto mayor, una imagen mayor que el objeto y que la voy a ver a través de esa lente, ¿vale? Esto, por ejemplo, pasa con las lupas, ¿vale? Aunque, bueno, el caso de las lupas es justamente con lentes... Bueno, efectivamente, mira, esto es el caso de una lupa. Esto es una lente convergente, ¿sí? Das cuenta, apunta hacia afuera, así que los rayos convergen hacia el foco, ¿sí?
y he puesto el objeto más cerca que es la distancia focal. Por eso las lupas, para ver las cosas más grandes, hay que acercarlas mucho, ¿vale? Entonces, lo que veré a través de esa lupa es un objeto ampliado y recto, ¿sí? Bien, yo creo que eso es todo. Si tenéis cualquier duda, por favor, dejadla en comentarios de la tarea de Google Classroom. Os voy a dejar los PowerPoints para que podáis verlos, aunque podéis irlo pasando con el vídeo. Os recomiendo que leáis el texto. Y listo, si tenéis cualquier duda, mandadme un correo electrónico, ¿vale? Un saludo.